Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, El propósito remanente de guerreros de Cristo. Soy el hermano David Santiago, soy uno de los servidores de Cristo y también servidores de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada y fundamentada por mis padres espirituales, el apóstol Leandro González y la profeta Yolanda González, que desde aquí les mando muchísimos saludos y que Dios siempre esté en sus corazones y que les da Dios grandes conocimientos, nuevas sabidurías, nuevos propósitos y nuevas cosas en el nombre de Jesús, y ningún ataque de enemigo podrá prosperar en contra de ellos en el nombre de Jesús. Una iglesia que se encuentra en la calle Periodista Badía, número 21 de la localidad de Foios, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y también declaramos toda la Horta Norte de Valencia, Foios, Meliana, todo pueblos de Cristo y pueblos de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en este programa vamos a tratar un tema que está pasando no solo en la iglesia donde estamos nosotros, sino en muchísimas iglesias. ¿Qué pasa? Por el tema de la pandemia, por el tema de enfermedades, por el tema de los toques de queda, ¿qué ha pasado? Hemos dejado atrás la iglesia. Hemos dejado atrás a nuestros hermanos muchas veces. Ya no nos preocupábamos como antes. Es hora de que restaures ese gran tesoro que tienes, que es la iglesia. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, esfuércense, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 14, también dice algo parecido, que el amor sea el árbitro de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Es eso, te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y la armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están completamente unificados, como si fuera uno mismo. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta. Y perdóname. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto. Mi hermana Tamara Jiménez Fernández, muchísimas bendiciones para ti y tu familia. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu trabajo y Dios bendiga todo de ti en el nombre poderoso de Jesús. Y allí donde te encuentres, declaramos pueblo de Cristo y pueblo de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos, sobre todo del daño devastador que causan la división
el conflicto y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad donde te congregas en comunión. Jesucristo te encomendó hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad, proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia y entre todos los creyentes. La Biblia indica: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, que lo acabamos de leer. Pero ¿cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios es sana, es salva, pero tiene la respuesta a todas esas preguntas y nos da varios consejos prácticos. El primero de ellos es: enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. El apóstol Pablo nos dice: esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes, compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Una vida eterna juntamente con Cristo. Factores muchos más relevantes que cualquier diferencia que podamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Tú puedes ser bajo, yo puedo ser alto, yo puedo ser flaco, tú puedes ser gordo, pero eso no tienen que ser diferencias. Tenemos una cosa en común, muchísimas cosas en común. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad, y por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer siempre concentrados en lo que más importa, que es aprender a amarnos como Cristo nos amó a nosotros y cumplir los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrándonos en otros asuntos menos importantes, lo que la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. El apóstol Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. El segundo consejo que dice es: ser realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad en nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión. Habrá creyentes que sí te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal. Simplemente no pueden
ni puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser tremendamente larga. Conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquinidad, legalismo y otros pecados. Pero en lugar de en lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos de recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros, a veces de forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto, si esto es de alguna manera posible. La reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de decepción o de desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta, porque esa iglesia perfecta no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas, pero pronto volverás a sentirse decepcionado si vas de una iglesia a otra por este motivo. Groucho Marx tenía un dicho famoso que decía que no querría pertenecer a ningún club que lo aceptara como socio. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía, porque tú no eres perfecto. Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán que fue martirizado por resistirse a los nazis, escribió un libro que se dice Vida en Comunidad, que es un libro clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios para seguir adelante. Este es el comienzo de la verdadera comunidad. Y perdonadme, todas las iglesias podrían poner un letrero que diga: no es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer espiritualmente. Esta persona, Dietrich Bonhoeffer, señaló: aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que a la comunidad en sí misma, se convierte en destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aun allí donde no hay grandes experiencias ni riqueza evidente, hay mucha debilidad, fe vacilante y dificultades. Pero si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con la medida y riqueza que nos espera a todos en Jesucristo. El tercer consejo que da las Santas Escrituras es: decídete a animar más
que a criticar. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan, que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos con otros. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. ¿Qué derecho tienes de criticar a los siervos de otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto. El apóstol Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. ¿Por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las nuestras, sino por las normas y juicios de Dios. Cuando nosotros juzgamos a otro creyente, pasan 4 cosas al instante. Perdemos nuestra comunión con Dios, sacamos a reducir nuestro propio orgullo e inseguridad, nos colocamos bajo el juicio de Dios y dañamos la comunión de la iglesia. Un espíritu de censura es un vicio costoso. La Biblia, que son las Santas Escrituras, llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo, que lo cogemos por costumbre, es porque hemos sido embaucados y estamos haciendo el trabajo por Satanás. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discrepes que de ellos, no son el verdadero enemigo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Escritura dice: pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras, de aliento fresco. No las derrumben con la crítica. El cuarto consejo que dice la Biblia es: niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escucharlos si es que quieres proteger tu iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te convierte también en culpable o cómplice de ese delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle: hágame el favor de parar, no necesito saber esto. Pero ¿ha hablado usted directamente con esa persona que ha chismeado? Las personas que te cuentan chismes también rumorean acerca de ti. No se pueden confiar en ellas. Si prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias, pensando solo en ellos mismos. Es triste y me está haciendo mucho dolor, porque me ha pasado muchas veces en mi iglesia. Es triste que en el rebaño de Dios las heridas más grandes generalmente vienen de otras ovejas y no de los lobos. El apóstol Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales que se devoran unos a otros y destruyen esa comunión. La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada, porque el chismoso revela los secretos. Por lo tanto, no te asocies
con el charlatán. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan. Mas Salomón, el rey Salomón, señaló: sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Así es. Es una palabra muy corta, pero a su vez muy disputada y muy confrontada. El siguiente consejo que da la Biblia es: practica el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados anteriormente, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver esa falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo entonces a la iglesia. Durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía la verdad y amor con la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de 1 o 2 testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. Pero ¿qué deberíamos hacer si esa persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, deberemos tratarla como a una incrédula. El siguiente consejo es: apoya a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Pero cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos o que son inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que hemos de relacionarnos con los que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales, escuchan sus consejos. Ellos están alertas a las condiciones de sus vidas y obran bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Mi hermano Eugenio Vargas Uge, Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios te proteja. Bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia, bendecimos tu trabajo y bendecimos todo de ti en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos Valencia, propiedad de Cristo, Valencia, propiedad de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, pero tú también eres responsable. Tú también tendrás que rendir cuentas a Dios de cuán bien los seguiste a ellos. La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza,
a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destituir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de 2 amonestaciones. Y perdóname. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena, honre a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cólmenlos de aprecio y amor. Hoy, en este día, yo te quiero decir cosas. Y hoy, en este día, yo te voy a hacer un desafío. Y te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad en la iglesia en la que tú te encuentres. Pon todo tu esfuerzo para lograrlo y así agrandarás a Dios y lo agradarás. No siempre será fácil. Yo no te digo que las pruebas serán fáciles, ni mucho menos. A veces hay pruebas muy difíciles. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo y no para ti mismo, dando muestras de tu preferencia por otros. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia, para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo y nuestro en vez de mío. Dios dice, no piense solo en su propio bien, piense en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia de Saddleback, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, esa iglesia nunca ha tenido conflictos que dividan la comunión. Tan importante como lo anterior, dado que es una comunión fraternal y unida, muchas personas quieren ser parte de ella. Yo te quiero decir que en los últimos 7 años, y te voy a poner ese ejemplo, esa iglesia ha bautizado a más de 9.000 creyentes nuevos. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que pueda encontrar. Y te voy a desafiar, y te quiero decir, y te voy a preguntar, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos, repito, todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hayan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente los unos por los otros, habría que cerrar, ¡pum!, las puertas con llave para que no entren más. ¿Por qué te digo esto? Y voy a ir terminando ya este programa. Porque es tu responsabilidad y mi responsabilidad proteger la unidad de la iglesia donde te encuentres. Dicen Romanos, mi hermano Miguel Ángel Cortés, muchísimas bendiciones para ti y tu familia. Dios te bendiga grandemente allí donde te encuentras. Y declaramos, bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia, bendecimos tu trabajo y bendecimos todo de ti. Y te digo una cosa que me ha venido ahora mismo así de repente. A pesar de las pruebas que estés pasando sean difíciles, sigue en el camino de Dios,
porque Dios tiene grandes cosas y grandes propósitos para ti y tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Y desde aquí declaramos donde te encuentras, Giria y la Pobla de Valbona, propiedad y pueblos de Cristo y pueblos de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice en Romanos capítulo 14, versículo 19, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y me voy a despedir con una pregunta que te quiero hacer a ti particularmente, pero no quiero que me la contestes, sino quiero que te la contestes a ti mismo. ¿Qué estoy haciendo yo particularmente para proteger la unidad de la familia de mi iglesia? Una pregunta muy, muy corta, pero a su vez muy, muy potente. Así es, tenemos que esforzarnos por tener comunión con nuestras iglesias y que esa iglesia no haya chismes. Y si alguien es chismoso y hay cotilleo que hablan, decirle y enfrentarle a la cara y decirle, eso que estás haciendo, Dios te va a juzgar, Dios te va a arrepentir, arrepiéntete ahora que tienes tiempo, porque te digo una cosa, Cristo viene más pronto de lo que nosotros nos pensamos. Mi hermana Esperanza Rocha, muchísimas bendiciones para ti y tu familia. Y Dios te bendiga grandemente allí donde te encuentras. Bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, bendecimos tu familia, bendecimos tu trabajo y bendecimos todo de ti en el nombre poderoso de Jesús. Y también declaramos el país de donde nos estás viendo, que cruzamos el charco, y declaramos Honduras, país de Cristo, Honduras, país de bendición. Sé que estáis pasando muchísimas guerras, muchísimas corrupciones, muchísimas guerrillas, muchísimas guerras entre pandas, o como dicen allí, las maras. Pero nosotros decretamos que Honduras es un país que se levanta como nunca antes, un propósito y una lluvia de bendición, colma de bendición Honduras, y declaramos una Honduras llena de bendición y llena de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir terminando este programa ya, me voy a despedir de todos vosotros y nos vemos en el próximo programa. Señor, Padre Santo y Eterno, Señor, gracias, Padre, por todas esas personas que se han conectado en este programa, Padre Santo. Sé que esas personas que se han conectado, Padre, no las has puesto y no se han conectado por casualidad, sino se han conectado para recibir una palabra de fe y de poder, Señor Padre Santo. Bendícelas a cada una de ellas, allí donde se encuentren, y declaramos que el Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, también te doy las gracias por haberme permitido haber hecho este programa, porque yo no tenía el tema, sino que lo has puesto tú, Señor, por medio de mí, Padre Santo, porque sé que has estado hablando que has estado hablando tú por medio de mí, Padre Santo, y te doy las gracias de todo corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano Ramón Fernández, muchísimas bendiciones para ti y tu familia. Sé que has conectado tarde, sí, pero Dios tiene una palabra de bendición para ti en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, y te declaramos pueblo de bendición y pueblo de Cristo allí donde te encuentres en el nombre de Jesús. Nos despedimos de este programa, mas no de su presencia, y declaramos que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, hay victoria siempre y para siempre. Que paséis buen día, buena tarde, buena noche en diferentes partes del mundo. Saludos de todo corazón de vuestro hermano David Santiago, y nos vemos en el próximo programa del propósito remanente de guerreros de Cristo. Dios me los bendiga y estamos despedidos siempre en victoria.